Saludos para los hermanos y hermanas de Talcahuano y de Tomé en este domingo 11 de octubre del año 2020. El Evangelio se encuentra en Mateo capítulo 21, del versículo 28 hasta el 32, la parábola de los dos hijos. Y dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Dios bendiga su palabra. Hermanos y hermanas, en la reflexión de este día, quisiera introducir, llevándolos a pensar en lo fluctuantes, en lo dubitativos que somos tantas veces los seres humanos. Otras tantas veces indecisos, imprecisos, tan cambiantes en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. A veces estamos, otras veces no estamos. A veces hacemos, otras veces no hacemos. A veces estamos alegres, a veces estamos tristes. Pero el foco de esta reflexión nos lleva a pensar en el binomio sí y no. A veces decimos sí, a veces decimos no, pero el problema es que el desafío y la crítica de entrada que tiene este pasaje es que a veces diciendo un sí, terminamos diciendo no, y a veces diciendo no, terminamos diciendo un sí. Cuando leía este pasaje se me venía a la mente unos estudios que estoy haciendo sobre los inicios del movimiento metodista en Inglaterra en el siglo XVIII. Y una de las críticas que levanta Juan Wesley a sus hermanos de la iglesia oficial y a otros cristianos también que había en Inglaterra en ese momento era esta actitud en términos de lo cual habían principios muy claros. Sin embargo, él se percataba de que el testimonio no era tan claro. Es más, a veces él criticaba a sus hermanos de la iglesia diciendo de que, bueno, ¿de qué servían tantos principios, tantas fórmulas, tantas disciplinas, tantos códigos, cuando en verdad en la vida práctica eso no se evidenciaba y eso no se daba a luz? Entonces él le quedaba un conflicto, y yo creo que ese conflicto permanece hasta el día de hoy. Los seres humanos y particularmente los cristianos tenemos este conflicto. A veces hay cosas que las tenemos muy claras en la mente, las tenemos muy claras en los conceptos. Sin embargo,
en la vida práctica nos contradecimos. Porque aquello que refleja tanta claridad en el pensamiento, en no pocos casos, nos ofrece tanta oscuridad en la vida práctica. Por allí va un poco la situación de estos dos hijos que son invitados por un padre a trabajar en la viña. El uno primero se niega, dice no de inmediato. Sin embargo, posteriormente el texto señala que se arrepiente y dice un sí. Y creo que esta parte del relato es un reflejo de la forma en que Dios entra en relación con nosotros y la forma en que nosotros respondemos frente a Dios. El texto quiere resaltar, mucha atención, ante la gente religiosa de aquella época. Estaba el Señor hablando con los principales sacerdotes y los ancianos, es decir, con gente de la religión judía de aquel tiempo. Entonces, el Señor muestra cómo hay seres humanos que de repente se han negado totalmente, se han hecho a un lado y han quedado en un costado y no han querido saber nada de Dios, nada de la fe, no han querido saber ninguna cosa de aquellas trascendentes y eternas. Es más, el texto nos puede dejar ver cómo aquellas personas a veces pueden representar la calidad y la condición de vida más baja que a veces puede tener un ser humano. No han querido nada con Dios, ni con las cosas de Dios, ni con la fe. Sin embargo, el texto dice, sin embargo, esas personas que parece que eran los más indiferentes, que siempre decían no y otra vez no, que no querían saber nada, de repente, en la era mesiánica, de repente, ante la presencia del Señor Jesucristo, se arrepienten y cambian, y aquel no original se transforma en un sí. Pienso que es un mensaje para estos días y para estos tiempos, porque se trata ni más ni menos que del llamado o de la experiencia esencial que debe contener el Evangelio en todo tiempo. ¿Y qué es esto esencial? El arrepentimiento. Para que a partir de ello el Señor Jesús tome control y tome gobierno de todo lo que es nuestra vida y de todo lo que es nuestra existencia. El Señor Jesús le habla a los principales, le habla a los sacerdotes, le habla a los ancianos de la religión. ¿Y por qué no? Nos habla también a nosotros en estos días y en estos tiempos para decirnos que también este tiempo puede ser la ocasión en donde muchos que hemos conocido y que en reiteradas oportunidades han dicho no, Dios puede cambiar sus corazones. Dios puede transformarlos. Y los que decían no y no y no, se pueden arrepentir. Y al arrepentirse, le pueden dar un sí a Dios. Este puede ser un tiempo en donde muchos se vuelvan a Dios. Y esos muchos, y entre esos muchos, pueden estar aquellos que están más sumidos y perdidos en una calidad y condición de vida que no es humana, socialmente, éticamente, biológicamente, todos aquellos frente a los cuales estamos a veces, tantas veces, pero que sin embargo Dios los puede transformar. Pero está la contraparte. Está aquel que dice que sí. Está aquel
que pide que sea contado entre aquellos que están dispuestos, que han escuchado. Seguramente esa parte de la parábola es para los religiosos de aquella época, para sacerdotes, para sumos sacerdotes, para los principales. Y es obvio que está la crítica del Señor Jesús. Pero, bueno, ¿qué se saca con tanto sí de ustedes? ¿A dónde llegamos con tanto sí de ustedes? ¿En qué quedamos con tanta presencia de ustedes? ¿En qué quedamos y a dónde llegamos con tanta comparecencia de ustedes? Porque en realidad el Señor, que conoce todos los corazones, está proféticamente enrostrándole, pero en realidad el sí de ustedes es un no. ¿De qué me vale que me digan sí cuando en realidad, en la práctica, me están diciendo no? Hermanos, hermanas, los seres humanos vamos y venimos, estamos y no estamos. A veces nuestro sí termina siendo un no, a veces un no termina siendo un sí. Por algo, la propia palabra del Señor dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, pero no busques o intentes engañar a Dios, porque en realidad el que busca engañar a Dios, en primera instancia se está engañando a sí mismo. Y esta parábola quiere dejar al descubierto de que Dios siempre es un Dios que tiene paciencia, extremada paciencia. Es un Dios paciente y es capaz de esperar, es capaz de estar atento, es capaz de quedarse hasta que aquel que solo sabe decir no, Dios conoce el instante en donde ese no se ha de transformar en un sí. Dios tiene paciencia. Nosotros también somos llamados a tener más paciencia con aquellos que solo saben decir no. Pero el Evangelio dice, llega un instante en donde se arrepienten, y donde hay arrepentimiento, hay salvación. Y donde hay arrepentimiento, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y que se vuelve a Dios. Estos, así como en los tiempos de Jesús, así como en los tiempos de Wesley en el siglo XVIII, son tiempos para que muchos se vuelvan a Dios. Y conste que el Evangelio aquí no coloca entre medio un largo proceso de inducción, ni siquiera cursos de discipulado. Dios es capaz de obrar súbitamente. Dios es capaz de meterse en la vida y hacer cambiar los corazones y cambiar las mentes, las nuestras y las de otros u otras que solo han sabido decir no. Pero Dios no pierde la esperanza en que se arrepientan ellos y también nosotros, para que nuestro sí sea sí, o que el no que dijimos se transforme en la buena disposición para ofrecernos y entregarnos delante de la presencia de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.